Seminario en automatización y control. Impacto de la automatización en la industria automotriz en México. Integrantes: Aristes Gabriel Ruiz Álvarez, Gabriela González Rangel, Jorge Luis Tierra Blanca Soto. Antecedentes: 2.1. La transformación en la industria automotriz. La industria automotriz en el mercado emergente como México se ha formado y desarrollado bajo políticas en la industria automotriz con sucesión de importaciones. En 1980, en una economía industrializada, se estanca, y entre 1990 y 1997 las ventas automotrices en los principales mercados emergentes aumentaron un 92% y la producción aumentó un 99%, mientras las ventas y la producción en el mercado industrializado aumentaron entre un 1.1 y 1.1 respectivamente, y un 4% en México. 2.2. La revolución tecnológica y su impacto en la reconfiguración productiva. Desde la primera revolución tecnológica, el país ha sido destino de máquinas que propician la mecanización del trabajo. El gran cambio de esta etapa es la capacidad de almacenamiento, procesamiento y transmisión de información de nuevos mecanismos eléctricos y digitales. 2.3. Impacto de los avances tecnológicos sobre las relaciones sociales de producción. El análisis de esta base tecnológica vigente implica el estudio de sus dos principales elementos: la característica de las maquinarias y el equipo con los que se producen, y la organización del trabajo que permite esta producción, es decir, las relaciones sociales de producción. 2.4. Transformaciones en la industria automotriz. La amenaza del aumento en los niveles de desempleo por el uso de robots en el proceso productivo cobra cada vez mayor fuerza. Sin embargo, llama la atención que en estos procesos pronosticados no se denomina, al menos con el suficiente énfasis. Planteamiento del problema. Conocer el impacto de la automatización en la industria mexicana. Las estrategias corporativas son realizar nuevas inversiones que impacten el desarrollo regional. Es posible combinar las estrategias competitivas de las automotrices con proyectos y políticas de desarrollo local. Dada la pregunta de este estudio, encontramos que varias investigaciones ofrecen puntos de vista diferentes y a veces contradictorias sobre la pregunta. Este punto de partida es útil para comprender que las inversionistas del gobierno local y las iniciativas comerciales locales ahora son particularmente importantes y no secundarias. Justificación. En este trabajo permitirá conocer cómo la automatización industrial está transformando radicalmente la forma en que se producen los automóviles, en lo que tiene implicaciones importantes para los trabajadores de la industria. A medida que las fábricas se automatizan, se espera que muchas de las tareas que antes se realizaban los trabajadores sean realizadas por máquinas. Esto podría llevar una reducción en el número de empleos de la industria automotriz y a cambio en las habilidades y conocimientos que se requieren para trabajar en ella. El objetivo general de la investigación es analizar y comparar la estructura del tejido industrial automotriz en México, así como analizar el impacto que ha tenido las acciones de promoción pública y privada en la conformación de dicha industria. 4.2. Objetivo específico: determinar por qué la automatización industrial en la industria automotriz genera desempleo, el por qué genera un cambio en las habilidades y crecimiento para trabajar en la industria automotriz, como también por qué genera una mayor eficiencia en la producción, e identificar cuáles son las principales tendencias y tecnologías en material de automatización en la industria automotriz, identificar cuáles son los retos y oportunidades del planteamiento de la automatización para la industria automotriz en México y proponer posibles soluciones y estrategias para abordar. Hipótesis. Hipótesis 1. Si la globalización y el nuevo papel de los territorios organizados constituyen dos dimensiones de un mismo proceso, entonces habrían oportunidades al crecimiento económico local. Hipótesis 2. Si la globalización produjo aglomeraciones industriales en espacios regionales denominados clústeres,
Entonces, estas configuraciones territoriales son influenciadas por los antecedentes industriales y por el conjunto de instituciones, empresas y actores que contribuyen y participan en el territorio. Por ello, aunque en Aguascalientes y Ciudad Juárez las empresas transnacionales han dirigido la configuración industrial y en ambos casos el resultado es en clústeres automotriz, en procesos de formación, la característica en cada lugar son diferentes. Hipótesis 3. Si, a diferencia del gobierno federal, la cercanía e identificación de los gobiernos estatales y locales como diferentes intereses que confluyen en su territorio, entonces los colocan como actores importantes para impulsar y coordinar el desarrollo local. Sin embargo, estos gobiernos no disponen de los recursos suficientes para aprovechar este potencial. En algunos casos se articulan como los promotores y dirigen gentes de empresas privadas que buscan vincularse y desarrollar nuevas inversiones, lo que introduce diferencias en la configuración industrial territorial. Marco teórico. La industria automotriz en México es una de las más importantes del país y ha sido un motor clave de su economía durante décadas. Sin embargo, en los últimos años, la automatización ha evolucionado de la forma en que se produce y se ensambla un automóvil. Es importante que las empresas y los gobiernos trabajen juntos para garantizar que la automatización se implemente de manera responsable y equitativa. Análisis de resultados. Esta investigación tiene como objetivo responder sintéticamente a las preguntas de investigación, contestar las hipótesis iniciales y plantear algunas conclusiones de los casos estudiados. Esto último lo haremos rescatando las comparaciones más sobresalientes en el objetivo de enseñar las diferencias y coincidencias de los dos casos estudiados. 9.1. El contexto nacional e internacional y las condiciones locales fueron pertinentes los ejes industriales como punto de partida. La industria automotriz en México y en otros países denominada como emergentes se creó y se desarrolló bajo un modelo de extracción basado en la política de distribución de importaciones. Bajo este modelo, para fines de los 50 y principios de los 70, México y Brasil habían alcanzado ya un alto contenido local. 9.2. El origen y las exportaciones de los conglomerados en Aguascalientes y Ciudad de México. El inicio de los complejos automotrices de hoy existen en Ciudad de Juárez y en Aguascalientes ocurrió después de 1985, prácticamente cuando el modelo de sustitución de importaciones había llegado a su fin y el proceso de globalización tocaba la puerta. En Aguascalientes la formación sucedió después de 1991, que fue cuando se instaló la planta de ensamblaje Nissan y cuando produjo el mayor aumento en los corredores. Número 1. Aguascalientes acumuló una tradición manufacturera importante, sobre todo en textiles y confección desde la época local. También experimentó el desarrollo de la rama mecánica a partir de las actividades de mantenimiento de los ferrocarriles, derivada en el centro de reparaciones de centro de ferrocarril instalado en 1998. 2. La instalación en 1981 de Moto Diesel Mexicana, dedicada a la producción de motores, y la puesta en marcha de la constitución en diciembre de este año. La planta de componentes y ensamblados de Nissan Mexicana, que inició operación en noviembre de 1982. 3. Además de las estrategias de crecimiento de las empresas, el crecimiento del automotriz en los 80 se debía también a razones locales. El gobernador Esparza generó por primera vez un proyecto de desarrollo industrial estatal que aprovecha la política federal de construcción de parques industriales para apoyar la industria automotriz. 4. En el sexenio siguiente, encabezado por el gobernador Landeros, se concretó el establecimiento en Aguascalientes de la planta de componentes y
entampado de Nissan, que originalmente había decidido ubicarse en Guanajuato. Desde el principio del periodo de 1980 a 1986, el gobierno estatal intensificó la promoción del buen ambiente laboral y las relaciones con los sindicatos y proveedores. En Ciudad Juárez, en cambio, la experiencia industrial era mucho más reciente y limitada. Los antecedentes del complejo que inició en 1985 son los siguientes. 1. A partir de la segunda mitad de la década de los 70 empezaron a llegar a esta ciudad fronteriza y plantas esquiladoras de ensamble sencillo de las ramas del vestido y electrónica que se convirtieron en los antecedentes del nuevo camino hacia la industria por el que transfería esta frontera en los siguientes 30 años. 2. En 1977, los tres principales corporativos automotrices estadounidenses, General Motors, Ford, Chrysler y la firma japonesa Yazaki, encontraron en esta ciudad fronteriza mejores condiciones y rentabilidad y competitividad para las corporaciones globales y empezaron a instalar plantas filiales aprovechando los incentivos que ofrecía el gobierno federal a través del programa de apoyos en la industria maquiladora de exportaciones. Conclusiones. La automatización industrial ha tenido un gran impacto en la industria automotriz en México. En los últimos años, la adopción de tecnologías avanzadas de automatización como la robótica, los sistemas de control y las máquinas inteligentes ha mejorado significativamente la eficiencia y la productividad de las plantas de fabricación de automóviles en México. Por un lado, la automatización ha permitido a las empresas automotrices mexicanas producir vehículos de alta calidad a un menor precio, lo que las ha permitido ser más competitivas en el mercado global. Además, la automatización ha ayudado a reducir la tasa de accidentes laborales y a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados.